En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios bueno, grande, misericordioso y eterno, te damos gracias por el día que nos has regalado, porque hemos podido juntos construir el reino, cada uno en su lugar, cada uno en su carisma, cada uno con sus posibilidades, cada uno con sus dones. Sigue manifestándote en medio de nosotros para que podamos verte, para que podamos celebrarte, para que podamos honrarte con nuestras vidas. Y permítenos corresponder a tus dones con una total entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. El día de ayer comenzamos el capítulo 1 y nos habíamos quedado en el versículo 7. Hoy capítulo 1, versículos del 8 hasta el 16. Y quizás comencemos el capítulo 2, porque el capítulo 2 viene a responder este capítulo 1. Esta última parte del capítulo 1. Ayer habíamos cerrado versículo 7. Todos tus ídolos serán triturados, tus ofrendas quemadas, arrasaré todas tus imágenes. La reunión como precio de prostitución, otra vez será precio de prostitución. El cuadro siempre donde el Señor viene como testigo y juez. Testigo y juez al que no se le puede decir que no es verdad lo que está diciendo porque él es Dios. O sea, yo no puedo decirle a Dios, no, eso no es verdad. O lo que pasa es que tú no viste esto. O lo que pasa es que tú no sabías esto. No, lo que pasa es que tú esto, no. Eres Dios. Y como Dios que es, va a juzgar. Y va a juzgar Él como testigo. ¿Por qué el Señor no pone a alguien o a algunos como testigos? Porque ese alguien y ese algunos no van a saber todo como lo sabe Dios. Y si Dios lo sabe todo, significa que no se le puede argumentar. Y por lo tanto, siendo el testigo y juez, por lo tanto puede dar sentencia y condena inmediatamente. ¿Por qué? Porque si Él dice, esto es así, esto es así, esto es así, tú no puedes decir que no. O sea, yo no puedo venir y decirle, no, lo que pasa, no puedo. Nadie le puede argumentar y por eso el día de ayer el autor sagrado, como lo han hecho otros autores sagrados, comienza la presentación del Señor como testigo y como juez, apoyado por el cosmos, por la grandeza. Ahí dice grandeza, por la majestad. Por eso el Señor desciende, por eso el Señor sale de su templo, por eso el Señor cuando viene derrite, cuando el Señor viene retumba el agua, cuando el Señor viene todo cae. Por lo tanto, el juez que está dando sentencia el día de hoy es un juez inapelable. No hay argumento contrario. No hay posibilidad de decir que está mal. Y eso es importante porque habíamos visto en el profeta Amós, en su primera visión, Amós tuvo 5 realmente visiones, pero en la primera de las visiones, Amós argumentó al Señor para que no se cumpliera la condena que el Señor tenía, que era, si no mal recuerdo, la de las langostas. Luego el Señor le dice, es que este pueblo es insanable. Han llegado a un punto que ya yo no puedo hacer nada por ellos, porque aunque yo le ofrezca mi misericordia, ellos no la quieren, no les importa.
ya están, y voy a utilizar la misma expresión que utilizaba con el profeta Osea, ya están empecatados hasta las sienes, hasta el cuello, y por lo tanto no van a querer salir de el hoyo en el que se encuentran, porque entonces se sienten cómodos en el hoyo, se sienten cómodos con esa idolatría y con esa prostitución que veíamos el día de ayer, y por lo tanto sentencia y condena a las dos ciudades principales que son Samaria y Jerusalén. ¿Ok? Ese fue el contexto con el que empezó nuestro capítulo 1. Una vez que se presenta este cuadro, veíamos al profeta Amós intercediendo. El profeta Miqueas va a llorar. El profeta Miqueas va a sufrir una lamentación, ¿verdad? Si usted puede algún día, ¿verdad? Con todo el espíritu que conlleva la lectura de el libro de las lamentaciones. El libro de las lamentaciones es bien difícil de leer, precisamente porque no deja espacio, por decirlo así. Es un libro desesperanzado, pero al final usted va a ver que siempre va a haber una luz, siempre va a haber el resto, siempre va a haber una reconstrucción. Así que nuestro profeta, el día de hoy, comienza, versículo 8, comienza con todos los signos y actitudes de una persona que está en luto. Voy a eliminar esto para poder comenzar esta parte. Por lo tanto, según nosotros nos vestimos de negro para los lutos. Los asiáticos se visten de blanco, para ellos el color blanco es un color de tristeza. Cada país tiene su forma. El hebreo tenía distintas formas de mostrar el luto. El luto se podía mostrar con un voto de silencio. Se podía mostrar por estar harapiento, ¿verdad? Por estar todo tirado. Y vamos a poner tirado. Tirado, así, tirado, está mal puesto, mal vestido. Puede ser por la ceniza, que no solamente implicaba luto, no solamente implicaba penitencia, sino que también implicaba luto. Luego, descalzo, con la barba cubierta, y en esto de estar tirados los vestidos rasgados. Llanto, soledad. O sea que el hebreo, cuando estaba en luto, y lo mostraba. O sea, el hebreo, su alegría la muestra, su luto lo muestra, o sea, es bien espontáneo en este sentido. Por eso usted va a ver que en el versículo 8, ¿cómo comienza el profeta? Por eso, gimo y me lamento. Por lo tanto, el profeta, de todos los signos que se puede utilizar, pues va a usar el llanto, gimo y me lamento, camino descalzo y desnudo. Cuidado. Hago duelo como aullan los chacales, ¿verdad? Ese llanto es sin cesar. Y gimo como las avestruces. Me puse a buscar algo sobre las avestruces en YouTube y hacen un ruido bien desagradable. No son pájaros
bendito, los pobres no son pájaros virtuosos en ninguna manera. O sea, las avestruces son feas, las avestruces son un tipo de dinosaurio alado, no son agraciadas, su plumaje no es agraciado, no pueden volar y gimen feísimo. Así que aquí está. Gimo como las avestruces, incurable es la herida. Aquí está, esto es bien importante, es incurable. ¿Qué quiere decir? Que no hay remedio. Ante la sentencia del Señor, el profeta no tiene nada que decir. No intercedió y no argumentó como nuestro querido Amós. No, el profeta se derrumbó. O sea, el profeta mismo, como el Señor hizo con Jeremías, el Señor lo convirtió en un signo. Así que el profeta se presenta triste, se presenta lúgubre, se presenta destruido, derrumbado. Eso es bien triste. Así que el profeta es el signo, el llorón, el llanto, el quejón, pero para que se vea qué es lo que ha sucedido. Es una tragedia, es una tragedia. ¿Ok? Incurable es la herida que ha sufrido Judá, llegó hasta la capital de mi pueblo, hasta Jerusalén. Se imaginarán lo dura que será pronunciar esas palabras para nuestro profeta, porque Jerusalén es el top. Jerusalén es el lugar de los lugares. Pero ayer estábamos viendo en Zapastroso. Sí, más o menos así. Hacía tiempo que no leía y escuchaba esa palabra. ¿Okay? Veíamos el día de ayer que lo que era el lugar de Dios, Jerusalén, y lo que era el lugar de Dios, el Señor está diciendo al inicio de la profecía que de aquí sale la maldad. Por lo tanto, el lugar donde es el santuario de Yahvé, lugar donde Yahvé bendice y reunirá a las naciones y donde Yahvé se va a manifestar al final de los tiempos. Así está profetizado. Pues, ¿qué se convirtió en Jerusalén? Jerusalén lleva acento. ¿Qué se convirtió en Jerusalén? El lugar de maldad. Pero no es la ciudad de Jerusalén. Él está hablando de el templo. O sea, el mismísimo lugar donde una vez estuvo el arca de la alianza, el lugar de donde sale la maldad. Porque como ahorita vamos a ver, parte de esos malvados, ¿quiénes son? Los sacerdotes del templo, los sacerdotes de la antigua alianza, ellos son. O sea, que vemos como con Amós y como Oseas, que el Señor señala a los sacerdotes de su templo. Pero antes eran los sacerdotes, ahora están los sacerdotes del templo. Por lo tanto, la casta sacerdotal del Antiguo Testamento estaba corroída, corrompida. De ahí sale la maldad. Y por eso el Señor llegó hasta la capital de mi pueblo, hasta Jerusalén. Jerusalén era mucho más amplia en los tiempos del profeta. Ahora Jerusalén está reducida porque fue perdiendo sus murallas y fue perdiendo su grandeza y su esplendor a través de los siglos. Así que estos primeros dos versículos dan una introducción a una parte que yo estoy seguro que cuando versículo 10 al versículo 16, quizás hasta el 15, que usted lo leyó y usted casi no entendía nada. Esta es una de las partes más difíciles de traducir según los autores sagrados, más difícil de traducir. ¿Por qué? Porque va a utilizar dos géneros literarios. Vimos versículo 1 y versículo 2,
las lamentaciones, que es un género literario. Luego vamos a ver cómo del versículo 10, que la cizaña se coló en el templo. No, salía del templo. O sea, los sacerdotes, al igual que con Amós y con Oseas, los sacerdotes del templo se habían convertido en promotores de ella. Ellos eran corrompidos porque, habíamos visto con Amós, les convenía que la persona estuviese corrompida para que pecara ayer y hoy viniera a hacer sacrificio en el templo, ofreciera unas víctimas y le diera a el sacerdote de la antigua alianza, le diera su billetico. La corrupción del dinero, siempre el chavao dinero. Así que, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Vamos a ver cómo va a usar el autor sagrado dos géneros literarios que estoy seguro que a usted le resultó bien difícil, a mí también. Ha sido bien difícil entender esta parte del capítulo 1 porque él va a utilizar la elegía, que ya la conocemos, y va a usar la paranomancia. Una palabrita chulísima. Va a usar la paranomancia. Que son dos géneros literarios. La paranomancia no tiene que ver nada ni con magia ni con brujos. Primero, la elegía, volvemos a definirla. La elegía es un canto fúnebre. Un canto fúnebre que el versículo 1 y versículo 2 introducen con el llanto, con el gimo, con el ruido, con las lágrimas, con la desnudez de nuestro profeta. La paranomancia, y aquí está la definición de la Real Academia de la Lengua, la paranomancia es la semejanza de dos palabras fonéticamente, pero que se distinguen solo por una letra. Semejanza de dos palabras que por fonética, es decir, por la manera en que se pronuncian, son semejantes, pero cambian por una letra. El gran ejemplo que ponen siempre es rojo, roja, roja y reja. Esa es una paranomancia. Roja, reja. Suenan casi iguales, por una sola letra cambian. Cuando es, ¿y por qué dice sin zapatos? Descalzo, sí. ¿Por qué? Porque esos eran los signos del luto, en el tiempo de los hebreos. Míralo aquí. El cuarto, descalzo. Por lo tanto, tienen que hacer un signo. El hebreo, en su forma de vestir, no solamente muy pudoroso, sino muy correcto. Las sandalias son necesarias, al igual que el manto. Claro, el profeta hace una hipérbole. El profeta exagera el estar salapastroso, como me dijeron ahorita, guarapiento, y pues se va a la desnudez, quiere ser mucho más dramático. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted y yo leemos roja y reja, pues no hay ningún problema, pero el problema es que las paranomancias que vemos en este capítulo 1 parten del hebreo. Por lo tanto, el pobre traductor no va a poder encontrar una ciudad, porque eso es lo que hace el autor, una ciudad con una tragedia que rime. Repito, al utilizar el autor en hebreo una paranomancia, él utilizó la fonética hebrea de las ciudades que menciona con una tragedia, con una palabra de desastre. El problema es que cuando se traduce al castellano no hay manera, y por eso es bien difícil la lectura del capítulo, de esta parte, versículos 10 al 16 del capítulo 1. Así que nosotros vamos a ir bastante rápido, porque si nos metemos en la fonética y nos metemos en la correspondencia y por qué el autor utilizó esta ciudad con esta desgracia,
no lo vamos a entender, porque ya esto es para un estudio mucho más profundo del que quiere hacer exégesis bíblica. Nosotros estamos intentando pues profundizar un poco en los textos. Yo antes iba por bloque, ahora soy un poquito más cuidadoso en ir por los versículos, pero no nos podemos meter en esto porque no vamos a salir, no vamos a entender. Lo que sí vamos a ver, versículo 11, versículo 11b, versículo 12, vamos a ver la desgracia que corresponde con el nombre de esa ciudad que no nos vamos a meter. No sé si me entienden. No vamos a tomar el nombre de la ciudad porque jamás va a rimar con la desgracia. Pero sí vamos a ver las desgracias porque por eso el profeta está llorando. El profeta está llorando, versículo 10, porque se están revolcando en el lodo, que es un gran signo de miseria, un gran signo de humillación. Versículo 11, desnuda y afrentada. Pues esta ciudad va a terminar así cuando venga aquí, por aquí está. Versículo 13, el carro, los caballos, ¿recuerdan eso? La invasión, la destrucción. ¿Recuerdan el terremoto que decía nuestro profeta que era el sonar de los caballos que venían al desastre y a la invasión? Pues al saber el profeta lo que va a suceder, pues ven cómo van a quedar desnuda y afrentada la ciudad. Va a haber una ciudad que no sale la gente, por lo tanto va a ser asediada y destruida, y una ciudad enferma. Esta, versículo 12, la ciudad enferma, no sabemos si podríamos tener las dos posibilidades, si el autor está hablando de algo espiritual o algo físico. Algo espiritual o algo físico, esa enfermedad. Puede ser también por el asedio, no hay manera de curar las enfermedades de la gente. Puede ser por la situación, ¿verdad?, interna en la que se encuentran, o sea, que puede ser varias. La desgracia de Jerusalén, versículo 12b. El repudio a Gat, que era la ciudad de entrada. Así que es un desastre total. La tropa, versículo 15, la tropa huye. Y ahí está el Señor llamando al signo, versículo 16. Dios mío, se me ha ido el tiempo muy rápido. Versículo 16, el Señor, ya 10 al 15, la elegía y la paranomancia. Luego, el versículo 16 es un llamado al pueblo para que imiten al profeta. Rápate y afeítate por tus hijos adorados. Hazte una calva ancha como la de un águila. A lo mejor yo estoy en penitencia. Pues te los han desterrado. Por lo tanto, al igual que el Señor mandó a Nínive a hacer un signo físico, el Señor está llamando a Jerusalén a hacerse. ¿Por qué raparse la cabeza? Esto es bien importante. El hebreo, para el hebreo, esta no es la cabeza. Nosotros cuando hablamos de cabeza hablamos de todo esto. Pero normalmente nos referimos a esta parte de arriba. Para el hebreo, la cabeza comienza aquí, encima de las orejas. Esto es lo que ellos consideran cabeza. Por lo tanto, uno va a leer el libro del Levítico y va a ver que el hebreo varón no se toca la cabellera de la cabeza, no cabeza, sino cabeza. Por eso cuando usted busque, puede buscarlo en YouTube o puede buscar en internet,
puede ver que el hebreo ortodoxo, es decir, los que siguen la Torá muchísimo más rígida, son calvitos arriba, pero son con las patillas largas, las barbas largas y las barbas bastante frondosas. ¿Pero por qué? Porque para el hebreo la cara empieza ahí. Y el hebreo no se toca. Aquí estoy, disculpen, peleando con el micrófono, que el cable está hoy rebelde. En misa me hizo lo mismo. Y por lo tanto esta parte no se toca, porque es incluso un signo externo de mi pertenencia al pueblo de Dios. Signo secreto, la circuncisión. Signo externo, la cabellera en la cara, en la cabeza. Sería la cara para nosotros, la cabeza para ella. La mujer, entonces, signo secreto, el cabello, una vez que se desposa, y el embarazo, signo externo. Porque para el hebreo, el embarazo es un signo de la pertenencia al pueblo de Dios. Ahora para nosotros el embarazo es una cosa para evitar. Pero para los personajes bíblicos, no. Es una bendición tener esa posibilidad de continuar la obra creadora del Señor. Así que, una vez que termina el profeta llamando a ir en contra de ese signo, quizás lo está pidiendo, ya eso es una opinión del Padre Luis, quizás lo está pidiendo porque como han llegado a un punto de que ya no son el pueblo de Dios por su conducta, ya han rechazado al Señor, han banalizado todo e incluso han profanado el templo, y del templo es que sale el pecado. Por lo tanto, ¿qué está diciendo el profeta? Mira, rápate, ya tú no eres el pueblo de Dios, no tienes que tener pelos en la cara, y entonces déjatelos crecer cuando vuelvas al Señor. Eso está, me parece bastante creíble la opinión que estoy dando. Porque tiene sentido. Uno se podía rapar, apóstol Pablo, porque hizo un voto, o se puede rapar porque hizo una penitencia. Entonces yo volveré a tener ese signo externo de pertenencia al pueblo de Dios cuando el pelo otra vez me crezca. ¿Ok? El día de mañana vamos a comenzar, la semana que viene vamos a leer el capítulo 2. Así que vaya a ver, pues empieza el conflicto cuando el profeta presenta esta palabra de Dios. Vamos a ver cómo dos grupos, los poderosos y los sacerdotes de la antigua alianza, se oponen a nuestro profeta. Así que eso lo veremos con el favor del Señor la semana que viene. Agradeciendo a Papito Dios la oportunidad que nos ha dado de estar juntos el día de hoy, compartiendo y profundizando el libro del profeta o de los profetas Miqueas. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y no me dejes solo, que me perdería. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga, que tengan una hermosa noche.